La historia de cómo descubrí la verdadera naturaleza de Margaret comenzó mucho antes de la muerte del tío Robert. Empezó con una conversación aparentemente inocente en su fiesta de 65º cumpleaños, 3 años antes de que falleciera. Recuerdo ese día con claridad. Las reuniones familiares de los Rodríguez siempre habían sido un campo minado de tensiones no pronunciadas y fachadas cuidadosamente mantenidas. Mis padres, María y Carlos Rodríguez, dirigían una pequeña firma de contabilidad en San Diego, y yo había crecido aprendiendo a leer entre líneas, tanto estados financieros como dinámicas familiares. Tío Robert siempre fue distinto del resto. Emprendedor de éxito en el sector tecnológico, se destacaba con sus trajes impecables y su comportamiento calculador. Cuando presentó a Margaret a la familia, algo me alertó desde el primer momento. Elena, me susurró ese día, apartándome del bullicio de la fiesta. Quiero que conozcas a mi esposa, Margaret. Ella era deslumbrante, debo admitirlo. Melena rubia perfectamente cuidada, vestido de diseño que seguramente costaría más que mi alquiler mensual, y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. A sus 43 años se movía con una confianza que sugería que siempre conseguía lo que quería. Tu tío me dice que eres contadora, dijo Margaret con una voz templada, mezcla de amabilidad fingida y condescendencia. ¡Qué adorable! El énfasis en lo de adorable no me pasó desapercibido, pero tío Robert parecía ensimismado. Sus ojos brillaban con una adoración casi desesperada. Fue mi primo David quien empezó a sospechar, continué más tarde. Él es abogado corporativo, con un instinto agudo para leer a las personas. David me apartó en medio de la fiesta. Algo no encaja con esa mujer, me susurró, sosteniendo un vaso de whisky. Tío Robert cambió desde que la conoció. Está tomando decisiones que no tienen sentido. En ese momento descarté su advertencia. Tío Robert era brillante, exitoso, era obvio que sabía lo que hacía. Pero conforme pasaban los meses, ciertos movimientos financieros llamaron mi atención. Transferencias pequeñas, diseñadas para pasar desapercibidas. Mi trabajo como contadora forense me entrenó para ver patrones imperceptibles para los demás, y el rastro que dejaba Margaret se volvía más sospechoso. Cuando tío Robert falleció, hace 3 meses, todo se reveló. Margaret reclamó inmediatamente ingresos mensuales, se lanzó a reclamar sus bienes, y su matrimonio con él había sido conveniente hasta el extremo. Las piezas empezaban a encajar. Te enviaré la documentación por correo, le dije a Margaret, rompiendo el silencio helado que nos separaba. ¿Qué documentación? Preguntó ella, con un pánico incipiente. Pruebas de tus manipulaciones financieras, respondí con frialdad, incluidos esos fondos offshore que creías nadie descubriría. La primera prueba llegó de la manera menos esperada. Un pendrive escondido en el despacho de tío Robert. Mi primo David me ayudó a revisar la oficina. Estanterías de caoba, documentación financiera meticulosa, computadora encriptada y un pendrive olvidado entre las páginas de un viejo cuaderno de notas sobre un proyecto de software de hace 3 años. Esto va a ser un infierno, resopló David, pasándose las manos por el cabello. Los paranoicos digitales a menudo guardan las pistas más evidentes. Solo era cuestión de encontrarlas. Al conectarlo, descubrí algo mucho más grave que simples documentos de trabajo. En ese pendrive había una compleja telaraña de transacciones. Margaret redirigiendo sistemáticamente fondos desde la cuenta personal de tío Robert hacia cuentas offshore. Primero eran montos pequeños, $5.000 aquí, 10.000 allá, calculados para pasar desapercibidos. Pero en el último año de vida de tío Robert, las transferencias habían aumentado en frecuencia y audacia. Mi teléfono vibró. Era David. ¿Encontraste algo? Le resumí lo hallado. David, siempre escéptico, escuchó con atención. Hay más, le dije. Sigo una pista hacia una de esas cuentas offshore. Hay algo que no cuadra. La pista me llevó a una ex empleada de la empresa tecnológica de tío Robert, Sarah Chen. Trabajó en el departamento financiero, pero fue despedida silenciosamente 6 meses antes del matrimonio de Robert y Margaret. Cuando contacté a Sarah, dudó en hablar, pero a veces el dinero abre bocas. Encuéntrame en el café de la Quinta, me mandó un mensaje, efectivo y discreción. La reunión fue cuidadosamente preparada.
Sara miraba por encima del hombro, con las manos temblorosas, y deslizó un sobre manila sobre la mesa. «No te lo mando a ti», susurró. Dentro había notas internas, fragmentos de correos y registros financieros que dibujaban un panorama inquietante. Margaret no solo se había casado con Robert por su patrimonio, sino que formaba parte de una red de estafadores financieros dedicada a aprovecharse de emprendedores adinerados. Robert no fue su primera víctima, solo la más lucrativa, dijo uno de los informes. Nunca lo vio venir, suspiré, extendiendo los documentos sobre la mesa de mi departamento. Cada nuevo archivo era como una pieza de un rompecabezas que revelaba una historia de manipulación, avaricia y engaño calculado. Esa demanda de $4.500 mensuales era apenas el comienzo de su saqueo. El siguiente paso requirió precisión. Sabía que Margaret supervisaba sus canales financieros con la delicadeza de un artista del engaño. Llamé a David. «Necesito que redactes algo», dije, «un documento legal confidencial que la haga creer que aún estamos negociando». David, como siempre, comprendió al instante. Él era experto en crear cortinas de humo legales. «Dame 2 horas», respondió David, mientras yo me sumergía aún más en los documentos de Sarah Chen. Cuanto más investigaba, más enredada se volvía la historia. Resultó que Margaret Reyes ni siquiera se llamaba Margaret Thompson al casarse con Robert. Tenían antecedentes de depredación financiera que se remontaban casi una década, 3 matrimonios anteriores, siempre con hombres ricos y cercanos a la jubilación que acababan en acuerdos sospechosos. El patrón era sistemático. Escogía hombres exitosos pero solitarios, sin vínculos familiares fuertes o alejados de los suyos. Robert encajaba perfectamente, un emprendedor tecnológico que había dedicado su vida a su empresa, con pocas relaciones cercanas. Su matrimonio era la trampa financiera perfecta, disfrazada de romance tardío. Rastreé sus identidades anteriores. En Miami fue Margaret Collins, en Seattle, Margaret Henderson. Cada vez se iba con acuerdos substanciales, justo debajo del umbral para evitar investigaciones legales. Mi teléfono sonó. Era Sarah Chen de nuevo. «No debería llamarte», dijo con voz temblorosa, «pero hay algo más sobre la empresa de Robert». Lo que relató era impresionante. En los meses previos al matrimonio, Robert había sido lentamente marginado de la gestión diaria de su propia compañía. Reuniones estratégicas, maniobras en la junta. Margaret lo aislaba. Por el momento en que él se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Durante una semana construí un expediente exhaustivo, estados bancarios, registros telefónicos, transacciones, cada documento, un fragmento de un puzzle que desmantelaba el entramado de Margaret. David entregó el documento legal. Era una pieza maestra de distracción, un acuerdo de conciliación que haría creer a Margaret que aún negociábamos mientras ganábamos tiempo para reunir pruebas. «Nunca la verá venir», dijo David durante una reunión nocturna en mi departamento. «Mis padres me advirtieron. Ten cuidado, Elena. Gente como Margaret no se rinde fácilmente». Pero esto ya no era solo cuestión de dinero. Se trataba de justicia para un tío explotado en sus últimos años. La llamada de Margaret esa mañana fue solo el comienzo. El verdadero enfrentamiento llegaría después. El desenlace se produjo en una mañana fresca de jueves, exactamente 4 meses después de la muerte de tío Robert. Cada detalle había sido meticulosamente planeado. David estaba preparado, nuestro abogado familiar, Michael Rodríguez, listo. Contábamos con un dossier que haría temblar en minutos la vida cuidadosamente tejida de Margaret. El lugar escogido fue una sala de conferencias discreta, en un despacho legal del centro, un espacio neutral para evitar escándalos públicos impulsivos. Cuando entró, casi no la reconocí. La figura impecable del cumpleaños había sido reemplazada por alguien exhausta, desesperada, su ropa de diseñador arrugada, el maquillaje mal puesto. «Hagamos esto rápido», dijo, rehusando mirarme. Extendí los documentos frente a ella. Estados bancarios, registros de comunicación, rastros contables forenses que desnudaban su red financiera. «Sabemos todo», dije en voz baja. Las siguientes 2 horas fueron una exposición sistemática y demoledora. Cada documento revelaba una capa más: sus matrimonios previos, su forma de aislar a sus víctimas, las cuentas offshore, la red de cómplices que facilitó sus estafas.
La prueba más contundente llegó de Sarah Chen, comunicaciones internas que mostraban cómo Margaret había saboteado el control de Robert sobre su propia compañía, marginándolo con la Junta y ejecutivos clave. Le quitaste sistemáticamente todo, acusé con frialdad, no solo sus recursos financieros, también su dignidad profesional. Su compostura empezó a resquebrajarse. No entiendes. Robert lo quiso, me amaba, tartamudeó. David intervino con contundencia. Los registros muestran transferencias de más de 32 millones de dólares a cuentas controladas por usted durante los últimos 18 meses de su vida. Esas no son acciones de una relación amorosa, son los actos de quien está siendo manipulado. La estrategia legal era clara. No solo impugnaríamos su demanda mensual, sino que preparábamos un caso integral que expondría toda su red de fraude financiero. El golpe final surgió de la compañía tecnológica de Robert. La Junta, ya consciente de las manipulaciones, estaba lista para abrir una investigación corporativa. Sus acciones harían que nuestro caso pareciera menor. Tiene dos opciones, dije, deslizando un documento. Acepta este acuerdo, sin ninguna manutención futura y con obligación legal de no volver a contactar a nuestra familia. O iniciamos acción legal completa y exponemos todo. El mundo de Margaret se vino abajo. Su red de cómplices ya era investigada, sus cuentas bloqueadas. Su vida meticulosamente construida se deshizo hilo a hilo. Firmó. En semanas salieron a la luz sus tramas, múltiples investigaciones iniciadas, otras víctimas se presentaron impulsadas por nuestra denuncia. La empresa de Robert, liberada de su influencia, comenzó a reconstruirse. Se creó una fundación en su nombre para apoyar a jóvenes emprendedores. David tenía razón. Algunas personas nunca ven las consecuencias hasta que las enfrentan. En lo personal, continué mi trabajo como contadora forense, pero este caso, esta misión, me transformó. Aprendí que la justicia exige paciencia, precisión y una inquebrantable lealtad a la verdad. El chantaje de $4.500 mensuales de Margaret no fue nada comparado con el precio que ella eventualmente pagó. Fin.